Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy les voy a hablar en este video acerca de las fuentes de obtención de microorganismos, un tema que ya corresponde a la unidad número 2 del curso de microbiología industrial. Entonces, bueno, vamos a comenzar para no hacer muy largo este video. Obviamente, pues los protagonistas de esta materia pues son los microorganismos, pero para hacer estos procesos, obtener estos metabolitos de interés, hormonas, proteínas, antibióticos, ácidos, cosas que ya hablamos o que ya les comenté en otro video, pues necesitamos tener el microorganismo. Pero ¿dónde obtenemos inicialmente este microorganismo? Entonces, existen varios lugares donde podemos obtener esos microorganismos. Vamos a revisarlos, vamos a comentar pues cada uno de sus, a lo mejor, pros y sus contras. Y pues en las sesiones sincrónicas podemos ahondar un poquito más de las dudas que ustedes puedan tener o les puedan surgir, ¿sale? Aquí podemos ver algunas de estas fuentes, por ejemplo, fermentaciones naturales, animales y plantas, suelos y agua y colecciones. Entonces vamos a empezar con estas fuentes o posibles fuentes de obtención de los microorganismos. Las primeras que dice fermentaciones naturales, ustedes por ejemplo podrían obtener microorganismos de productos como los quesos, como el yogur. De hecho, en una de las prácticas hacemos yogur, entonces, ¿de dónde obtenemos los microorganismos de ese yogur? Pues una opción es pues de un yogur comercial, porque una de sus características de esos productos, de estos yogures, es que deben de tener una determinada carga de microorganismos viables, es decir, bacterias lácticas que están vivas, porque son las que ofrecen el beneficio de este tipo de productos. Entonces de ahí los podemos obtener, ¿no? Fue lo que inicialmente se hizo, y inicialmente de cualquier proceso se han obtenido los microorganismos de fuentes naturales, vamos a llamarlo así. Una de esas fuentes naturales pues son estos otros productos fermentados. Hablábamos, por ejemplo, en otro video de la historia, acerca de la historia, en donde los egipcios ya producían algunos alimentos fermentados por la acción de los microorganismos que estaban ahí de forma natural. Y entonces, obviamente, pues de ahí podemos obtener estos microorganismos. Ahí hay un vino, pero bueno, el vino realmente no podríamos obtener esos microorganismos, no de uno comercial, porque ya vienen pasteurizados, ya traen un tratamiento de esos vinos, igual, por ejemplo, una cerveza, y entonces ya no podríamos obtener de ahí microorganismos, pero sí lo podríamos hacer de un vino tal vez artesanal, casero, de una cerveza también a lo mejor artesanal, que no ha llevado un proceso de pasteurización, por ejemplo. Entonces también de ahí podríamos obtenerlo, ¿no? De alguna bebida, si ustedes, por ejemplo, quieren obtener una Saccharomyces cerevisiae, una opción podría ser de una bebida fermentada artesanal, por ejemplo, de un tepache, a lo mejor de un pulque, de alguna de estas bebidas que vamos a hablar en algún momento, cuando lleguemos a esa unidad. Entonces, ¿por qué? Porque pues esas generalmente se comercializan o se consumen o se distribuyen pues de manera nuevamente artesanal, que no tienen un proceso térmico, y entonces los microorganismos ahí están presentes. Este otro caso que les decía del yogur, pues esta es una excepción, porque les decía, pues este es la característica del producto, que los microorganismos estén vivos ahí. Entonces, de un producto comercial como el yogur sí podemos obtener esos microorganismos para hacer más yogur o simplemente recuperar los microorganismos. Entonces, de hecho, eso es lo que vamos a hacer en una práctica con la del yogur. Ahí tenemos los microorganismos. Entonces, bueno, cualquier producto que se les ocurra de ese tipo podría ser. Otro sería, por ejemplo, de los animales, animales y plantas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta vaquita. Puse precisamente esta vaquita porque, por ejemplo, de los estómagos de los rumiantes, es una fuente interesante de microorganismos, porque a lo mejor ustedes saben, los microorganismos que habitan ahí en el sistema gastrointestinal de estos animales, les ayudan a procesar, a digerir el alimento que ellos consumen, es decir, los bagazos, la celulosa. Entonces, estos animales comen pastos, forrajes, pero por ellos mismos no pueden degradar estos compuestos para aprovecharlos. Entonces,
quienes se están encargando de eso, pues es un grupo de microorganismos que viven ahí adentro de estos animalitos para ir convirtiéndolos en productos de fácil digestión para ellos. Entonces de ahí se pueden obtener microorganismos que pudieran tener o pudieran tener alguna importancia o alguna aplicación a nivel industrial. Entonces, ese sería un ejemplo. Otro ejemplo son las vacunas, ya sean animales o plantas. Podemos obtener también microorganismos. Bueno, hablando de vacunas, pues de animales podemos obtener vacunas de los microorganismos que los infectan, de los mismos microorganismos que los infectan, y obtener de esos microorganismos para producir, por ejemplo, las vacunas. Y de las plantas también podremos obtener otros microorganismos para producir otro tipo de productos, como a lo mejor hongos, ¿no? Ustedes a lo mejor habrán visto hongos que crecen ahí en algunos frutos, en algunos vegetales. Entonces algunos de esos hongos a lo mejor pudiera tener alguna aplicación importante. O inclusive también de levaduras, las levaduras nativas que vienen, por ejemplo, en las frutas, en las uvas, por ejemplo, pues son las que inicialmente inician o podrían iniciar el proceso de fermentación, o donde inicialmente se hicieron esas recuperaciones, esos aislamientos, para tener después un stock o un microorganismo ya aislado para un propósito en particular. Entonces, por eso plantas y animales también podrían servir con ese propósito. Este es el ejemplo que les decía de un vegetal. Por ejemplo, esto es un limón, es un cítrico. Y entonces ahí está creciendo, pues todo eso verde que se le ve, pues es un hongo. Entonces, estos son interesantes a lo mejor porque estos frutos pues tienen ciertas protecciones para evitar que precisamente un hongo como este llegue y lo colonice, ¿no? Entonces, aquí el limón está así como este meme, ¿no? El hongo produciendo, perdón, el fruto produciendo compuestos antimicrobianos y llega el hongo y se lo está comiendo, ¿no? Entonces, hay hongos que tienen esa capacidad de soportar estas sustancias que pudieran estar generando, estas protecciones que pudieran estar generando estos vegetales, y es interesante a lo mejor aislarlos porque pudieran tener alguna aplicación. Entonces son nada más algunos ejemplos. Si ustedes se ponen a revisar bibliografía, artículos, seguramente van a encontrar información en donde van a ver diferentes lugares en donde se pueden aislar microorganismos de diferentes fuentes, ¿no? Animales, plantas o de las fermentaciones que les comentaba hace un momento. Otra fuente natural podrían ser los suelos o el suelo y el agua. Entonces, el suelo es el mayor almacén de microorganismos que tenemos. Tenemos una gran cantidad de microorganismos. Si nosotros tomáramos una muestra de suelo, podríamos tener varios cientos de millones de microorganismos ahí en esa muestra de suelo. Sin embargo, existe pues una dificultad con estos microorganismos porque como muchos de ellos viven en relaciones muy estrechas con otros grupos, como simbiosis, comensalismos, que hacen que estos microorganismos no los podamos cultivar a nivel de laboratorio. Inclusive también porque no conocemos a veces sus requerimientos nutrimentales en particular. A veces necesitan no solamente fuente de carbono, a veces necesitan factores de crecimiento, otro tipo de compuestos que inclusive les decía por esta interacción que tienen con otros organismos que viven ahí, con otros microorganismos que viven en el suelo, que se les puedan estar generando entre ellos para poder crecer. Entonces cuando ustedes los tratan de separar, hacer cultivos puros, pues entonces es una dificultad para poderlos aislar a nivel laboratorio. Pero ahí hay un gran reservorio de microorganismos. Bueno, en el agua en realidad hay un poquito menos microorganismos que en el suelo. De hecho, el cultivo puede ser todavía un poquito más complejo. También no solamente hablando de agua dulce, también en agua salada podemos encontrar muchos microorganismos. Sin embargo, pues nos enfrentamos también a ese tipo de dificultades de reproducir exactamente las condiciones que necesitan ellos para crecer, o las interacciones que están formando con otros microorganismos que a la hora de que los separamos pues ya les impide crecer por su cuenta, ¿no? Entonces podría ser también suelo, agua. De hecho el suelo podemos encontrar una gran cantidad todavía de
microorganismos como actinomicetos que pueden producir antibióticos, ¿no? Sin embargo, bueno, hay una serie ahí de consideraciones con los microorganismos que pueden producir antibióticos, porque pues no todos son aplicables para salud humana o en general porque son muy tóxicos, y entonces no todos son candidatos, más aparte de esto de que les decía que pues no todos son cultivables. Y vamos finalmente ya a lo que no es una fuente natural, vamos a lo que son las colecciones. Las colecciones, por ejemplo, son, son lugares, ¿no? Son instituciones, son empresas inclusive, que se encargan de mantener microorganismos, de tenerlos ya conservados y aislados. Por ejemplo, aquí tenemos algunas de estas empresas, instituciones que se encargan de esto. Por ejemplo, está la ATCC, que es una que está en Estados Unidos, que por sus siglas en inglés es American Type Culture Collection, que es una colección de microorganismos y de células de otro tipo. Pudieran encontrar también ahí, si ustedes se meten a la página, háganlo para que, nomás por curiosidad, van a encontrar, además de microorganismos, pueden encontrar otro tipo de células, líneas celulares, por ejemplo, como linfocitos o células de otro tipo como células de insectos, cosas así, que tienen aplicaciones, o por ejemplo virus, ¿no? Pues, entonces, no solamente se encargan de bacterias, hongos y levaduras, sino pueden encontrar otro tipo de células ahí almacenadas. Entonces la TCC es una que está en Estados Unidos. Hay otras alrededor del mundo, por ejemplo la DSMZ que está en Alemania, esta CST que es española, y por ejemplo aquí en México, pues realmente en México no tenemos una, pues como una entidad de este tipo que pueda reunir una gran cantidad de microorganismos. Más bien son las universidades o algunos centros de investigación los que tienen sus propias colecciones. Por ejemplo, aquí está una del CINVESTAB, en donde tiene una colección de microorganismos. O les decía, las mismas universidades, algunos laboratorios, pues van haciendo sus colecciones. La ventaja, por ejemplo, de una colección, a diferencia de la fuente natural, es que aquí ya está pura la cepa y ya está caracterizada. Entonces, si ustedes quieren obtener un microorganismo de una fuente natural, pues hay que aislarlo, hay que separarlo, hay que purificarlo, hay que mantenerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Una de estas empresas, pues ya se las puede proporcionar, obviamente tienen un costo, ¿no? Pero tienen una garantía, un certificado de que si les dicen que es, por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, es Saccharomyces cerevisiae y nada más lleva eso. Entonces, pues es la ventaja, ya no tienen que hacer toda la chamba de estar haciendo el aislamiento, la selección y la conservación. Ellos inclusive pues las tienen conservados bajo técnicas apropiadas para garantizar esa estabilidad genética, metabólica, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita o en otro video hablamos de los métodos de conservación. Entonces, esas son las colecciones internacionales. Hay algunas otras, por ejemplo, hay una que se llama la CNSM, que es del Instituto Pasteur en Francia. Hay otra que es la NRRL, que es que también está en Estados Unidos, es otra colección. Y hay otra en Inglaterra, la NCTC, hay otra en Japón, que ahorita no me acuerdo cuál es su nombre, pero son de las más conocidas. Aquí en México, pues una de las que utilizamos más, pues es la TCC, porque está aquí con el país vecino del norte, ¿no? Entonces les hablaba, les decía del costo, pues eso ya depende del tipo de microorganismo. También, por ejemplo, si se compra la cepa como para una cuestión académica, puede ser que haya un precio preferencial. Más o menos, depende mucho de la cepa, pero una cepa, pues yo creo que anda ahorita más o menos en unos $350. Entonces, pues ahí para que le echen cuenta, si algún día necesitan una cepa para algo, pues eso es lo que les puede costar. Les digo, la ventaja pues es que está certificada pues la cepa. Entonces, inclusive nos ha pasado, o sea, sí ha llegado a pasar de que llega una cepa y por algún motivo ellos te la mandan pues conservada, te mandan las instrucciones de cómo reactivarla y si por algún motivo inclusive
siguiendo las instrucciones, obviamente, no hay viabilidad en esas cepas o hay algún problema, pues hay una garantía de que inclusive en alguna ocasión nos enviaron otra vez la cepa. Entonces, pues tiene sus ventajas, ¿no? Obviamente, hablando de trabajos de investigación, de trabajos académicos, pues una parte importante, un objetivo importante, pues sería a lo mejor el simple hecho de buscar, de explorar y de encontrar microorganismos con una aplicación en específico de fuentes naturales, ¿no? Entonces podría haber trabajos de ese tipo. Por ejemplo, ahí en el laboratorio tenemos microalgas que fueron aisladas del lago de Chapala. Entonces, el investigador que dirigía esto, pues iba a Cajititlán, se iba a Chapala y tal cual en una lancha con una red especial recolectaba su muestra y en el laboratorio pues aislaba y conservaba esas microalgas. Entonces pues ese es un objetivo interesante, es una parte pues de la investigación que depende pues el objetivo que ustedes tengan, pueden adquirirla ya con esas facilidades o pueden hacer la parte de la exploración de alguna fuente. Entonces, esos son nada más algunos ejemplos. Ustedes piensen en otros ejemplos que pudieran tener. Tal vez en la sesión sincrónica les pregunten, ¿no? En dónde se les ocurre que podríamos tener o podríamos aislar algunos microorganismos. Si no, ahorita no sé si venga por aquí algún otro ejemplo. Bueno, ¿cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos de estas, por ejemplo, ya que ahorita estamos hablando de las colecciones internacionales o de las colecciones de microorganismos, ¿no? Ya sean nacionales o internacionales, que tienen un catálogo, ¿no? Inclusive les digo, métanse a la TCC para que revisen qué es lo que tienen, van a ver que tienen un catálogo de muchísimos microorganismos que han sido aislados y tienen su historia, tienen, o sea, todos los detalles técnicos ahí en esa colección. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas colecciones? Uno de ellos pues es mantener los microorganismos viables durante mucho tiempo. Vamos a hablar, les decía, en otro tema de los métodos de conservación. Entonces ellos aplican métodos de conservación adecuados para tener esos microorganismos vivos durante mucho tiempo. Que no estén contaminados, por ejemplo, es el otro objetivo. O sea, mantenerlos vivos es una. Y aparte mantenerlos sin contaminación, les digo, les mandan, cuando ustedes solicitan un microorganismo, lo compran, tienen la seguridad, la garantía de que es solamente ese microorganismo el que están adquiriendo y no viene contaminado con algún otro organismo ahí. Otra, precisamente que tiene que ver con la conservación, pues es la de mantener estos cultivos, estos microorganismos, sin cambios en sus características. Es decir, que estén estables genéticamente, que no haya, que no tengan modificaciones a nivel genético, porque pudiera pasar, vamos a verlo cuando hablemos un poco de los métodos de conservación. Hay algunos métodos de conservación que son más susceptibles a generar mutaciones o cambios genéticos en los microorganismos en las cepas. Entonces ellos, les decía, con estas técnicas que son adecuadas, que son pues ahora sí que de las mejores, garantizan esto, que no tienen un cambio del microorganismo. Es decir, que si el microorganismo que originalmente estaba depositado ahí tenía ciertas características, producía ciertos niveles de un metabolito o tenía algún metabolismo en particular, que con el paso del tiempo no haya disminuido ese rendimiento, no haya cambiado, haya mutado en alguna otra característica. Entonces eso es lo que hacen las colecciones, y pues eso sería la ventaja, les decía, de adquirir algún microorganismo en estos lugares. Bueno, les decía, una de las intereses pues es las fuentes naturales. Por ejemplo, esto es en Cuatro Ciénegas, aquí en México, en donde pues han encontrado microorganismos halófilos que obviamente soportan altas concentraciones de salinidad, y entonces pues tienen características que los hacen o que los pueden hacer interesantes para ciertas aplicaciones, ¿no? Un microorganismo que soporta concentraciones elevadas de sal. Otros lugares donde podemos encontrar microorganismos con estas características serían lo que llamamos, por ejemplo, las fuentes hidrotermales. Eso es una fuente hidrotermal que no es más que
la chimenea de un volcán submarino. En este ambiente, pues lo que tenemos es, además de la temperatura, ¿no? Por el calor que se genera por estos volcanes, la presión del agua, la salinidad, es además la generación de compuestos tóxicos, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, ahí el humo, la fumarola de esta fuente hidrotermal, y entonces son compuestos tóxicos azufrados que pues muchos organismos morirían intoxicados ahí. Entonces hay microorganismos que tienen la capacidad, ¿no? Han desarrollado o han evolucionado para tener esta capacidad de soportar estas condiciones muy particulares. Y entonces no solamente genera esta capacidad que ellos mismos sobrevivan a ese ambiente, sino que ayuda a que otros organismos que viven ahí cerca puedan sobrevivir. Porque, por ejemplo, estos microorganismos se alimentan de estos compuestos que pueden ser tóxicos para otros y los transforman a compuestos menos tóxicos, y entonces pueden sobrevivir o vivir otros organismos, como algunos crustáceos, algunos les llaman gusanos, que no son más que unos tubos que filtran nada más agua. Son animales, pero muy simples, como si fuera nada más un tubo, que lo que hacen es filtrar el agua para estarse alimentando, y entonces esos ecosistemas están en equilibrio o están ahí pudiendo colonizar gracias a la presencia de estos microorganismos. Entonces, una de las cosas que se busca mucho ahora es los ambientes extremos como fuentes naturales de microorganismos, porque tienen entonces estos metabolismos muy particulares adaptados a esas condiciones que podríamos aprovechar para esos procesos. Por ejemplo, estos microorganismos que viven a altas temperaturas, pues quiere decir que las enzimas que tienen en su metabolismo, que producen, pues están diseñadas para soportar esas temperaturas. Entonces las podríamos aplicar, ya sea el microorganismo o esas enzimas que producen, pues a procesos en donde se requieren elevadas temperaturas. Y eso pues podría representar alguna ventaja en un determinado proceso. Entonces ese es el interés de buscar microorganismos en este tipo de fuentes. Aquí generalmente por lo que encontramos en estos ambientes extremos son arqueas, ¿no? Son bacterias. Bueno, no son bacterias, son arqueas, son procariotas que tienen este metabolismo muy en particular, se les llama extremófilos, ¿no? Entonces estas procariotas, que se parecen mucho a las bacterias, pero que son arqueas, pues tienen estas características metabólicas que las hacen atractivos. Entonces, bueno, son algunos ejemplos nada más por mencionar. Igual les digo, a lo mejor se nos podría ocurrir alguno otro, podrían discutir alguno de ustedes, ¿no? Inclusive podría ser el tema de alguno de ustedes de este trabajo final que les dejé y que ya algo les comenté en la primera clase, como de investigación, ¿no? Les digo, puede ser un trabajo de investigación, como el que alguna vez realizaron, les decía, allí en el laboratorio donde estoy, en el que trató de aislar, de recuperar microalgas de un cuerpo de agua, como es el lago de Chapala, y de otros lugares como Cajititlán. Entonces, puede ser, es un tema interesante. ¿Qué más tenemos? Ah, caray, creo que me equivoqué de presentación. ¿Qué hice? A ver, déjenme ver. Chin, ¿por qué salió eso? Van a decir, dice, profe, ¿por qué tiene eso aquí? Bueno, ya aquí está, ni modo, ya lo vieron. No sé si sepan quién es este personaje. Ustedes son muy jóvenes, a lo mejor no saben quién es, ¿no? Ustedes son de Jason Momoa para acá, ¿no? El que hace de Aquaman. ¿Cómo se llama? Jason Momoa. Entonces, y a lo mejor no conocen a ese otro que está también bien mamado. Bueno, a lo mejor sí lo reconocen, pero ya lo conocieron más viejito. Este es Arnold Schwarzenegger, ¿no? Entonces, y aquí está en su papel de una película hace muchos años, la verdad no sé de cuándo es, de los 80s a lo mejor, no sé, llamada Conan el Bárbaro, ¿no? Entonces el personaje es Conan el Bárbaro. Bueno, ¿por qué pongo aquí a Conan el Bárbaro? Porque hay una bacteria que se llama
la Deinococcus radiodurans, así se llama, ese es el nombre científico, Radiococcus, Deinococcus radiodurans, así se llama. Y obviamente el radiodurans pues tiene que ver con la característica de que soporta radiaciones elevadas, ¿no? Entonces es una bacteria súper resistente. Entonces el nombre científico, ya les decía, es Deinococcus radiodurans, pero para los cuates, así, para los que estamos así entre confianza, pues se le llama o se le apoda la Super Conan o la Conan, ¿no? Inclusive ustedes pueden buscarla ahí en internet, la pueden googlear y pónganle, ¿no? Bacteria o microorganismo Conan y les va a salir pues que es este microorganismo. Entonces le pusieron así o la apodan así, pues precisamente porque si fuera, si hiciéramos la analogía con una persona, pues sería una persona así bien mamá como esta, ¿no? Como Arnold Schwarzenegger o como Jason Momoa, ¿no? El de Aquaman, o cualquiera que ustedes estén ahorita pensando y se les esté viniendo a la mente ya, ¿no? Porque seguramente más de alguno ya empezó. Ay, sí, Jason Mamao. Ay, no, Chris Evans. Ay, no, entonces ya sé, pero nada más era el ejemplo, ¿no? Entonces sería como el Arnold Schwarzenegger de las bacterias. Eh, este, Deinococcus radiodurans. Entonces, pues, les decía, la característica es que soporta radiaciones. Yo no sé realmente como qué aplicación podría tener, pero pues es una característica interesante, ¿no? Pero nada más imagínense de que también esta característica fuera transferida a una bacteria patógena, ¿no? Imagínense, no la podríamos matar ni con radiación, sería como cucaracha, ¿no? Casi. Hay una explosión nuclear y ellos son los únicos que sobreviven. Entonces, pues está interesante la característica que tienen, pero les digo, no sé cuál sería su aplicación, pero quise ponerla como ejemplo para que vean qué tan extremos pueden ser estos microorganismos, ¿no? Entonces, ahí tenemos a esta Conan. Ahí está y ahí está este. Ok, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, esas fueron las fuentes, ¿no? Les decía, podemos comentar algunas otras o mencionar algunas otras que a ustedes se les ocurra, a lo mejor en la sesión que tengamos sincrónica por Meet. Y vamos a hablar un poquito acerca de las características que deben de tener estas cepas, porque no nada más es decir, pues me voy a ir ahí al arroyo que pasa por mi colonia para aislar microorganismos. Ok, allí hay un montón de microorganismos. El 90% son patógenos y ya me dio diarrea por andar ahí haciéndole al investigador, ¿no? Pero bueno, encontré unas que parece que tienen una aplicación industrial o que podrían tener una aplicación industrial. Ok, pero deben de tener ciertas características, ¿no? Cualquier microorganismo cumple con estas características. Una de ellas, pues se las acabo de mencionar, que sería un microorganismo patógeno. Si ustedes tienen un microorganismo patógeno, pues lo descartaríamos como un microorganismo con potencial utilidad industrial, a menos que el producto que se quisiera generar a partir de él fuera muy importante. Y además podríamos tener otras alternativas, como por ejemplo quitarle los genes a ese microorganismo y ponérselo a otro que no fuera patógeno. Entonces ahí podríamos utilizarlo, ¿sale? Entonces este tipo de características es las que debe de cumplir un microorganismo como para poderlo utilizar en alguna área de industrial. Entonces, bueno, además de esa de que sea patógeno, por ejemplo, ahí dice la cepa a utilizar debe de ser genéticamente estable. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una cepa que inicialmente tiene una característica y luego de los 2-3 meses que la tienen ahí resembrando, conservando, cambia esas características genéticas, pues a lo mejor ya no produce lo que inicialmente ustedes querían, ¿no? Entonces, o baja el rendimiento, o produce otras cosas. Entonces es importante que sea una cepa que mantenga cierta estabilidad genética. También, estas son cosas así como ideales, obviamente si no todas se cumplen, pero hay ciertas condiciones, pues podría utilizarse. Son las ideales. Otra característica ideal es que su tasa de crecimiento sea alta. Obviamente, pues tiene que ver con el proceso industrial, ¿no? Si entre más rápido crece el microorganismo,
pues más rápido voy a tener yo la producción de ciertos metabolitos o en mayor cantidad, ¿no? Entonces, si tengo un microorganismo que tarda muchísimo en crecer, pues entonces también ahí como que industrialmente a lo mejor no es muy redituable, ¿sale? Obviamente que la cepa esté libre de contaminantes, incluidos bacteriófagos, pero pues eso es parte de la selección inicial, ¿no? El hacer el aislamiento, la purificación. De preferencia, esto no siempre sucede, pero de preferencia es que sus requerimientos nutricionales sean de bajo costo, obviamente porque eso va a abaratar el proceso. Hay productos que no se pueden generar más que con sustratos costosos, ¿no? Pero bueno, por la importancia del producto, porque no se pueden generar de otra forma, pues así se hacen, pero obviamente los costos se incrementan. Luego hablamos de esto de los sustratos, ¿vale? Es un tema más adelantito que vamos a ver, del tipo de sustratos que podemos utilizar como alternativas, también pensando en esto de los costos, ¿no? Que no sean sustratos muy caros. Otra es que debe de poderse conservar por largos periodos sin que pierda sus características. Vamos a hablar un poquito, les decía adelante, creo que en el siguiente video platicamos de los métodos de conservación de estos microorganismos. Y que tiene que ver con el primer punto, ¿no? Que sean genéticamente estables. Entonces, hay métodos de conservación o hay formas de conservar que les decía hace un momento, que tienen o que pueden generar una mayor probabilidad de mutaciones en los organismos, en los microorganismos. Entonces también, aparte de eso, hay cepas que son más susceptibles de por sí a sufrir cambios genéticos, pues entonces podemos perder esas características importantes. Les decía, por ejemplo, que disminuya el rendimiento del producto inicial que nosotros estábamos generando, o que definitivamente deje de producirlo, produzca otra cosa, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Les digo, también sería lo ideal que el microorganismo pues sea un microorganismo, pues algo, vamos a decirlo así, robusto, para que no vaya a cambiar, ¿no? No vaya a ser como el perrito también del meme, ¿no? Que sale este perrote, ¿no? Antes y el después, y el perrito que está así de que con cualquier cosa, se siente deprimido, ¿no? Se siente. Entonces las bacterias igual, una bacteria que sea así robusta, para que no con cualquier cosa, ya muté, ¿no? Entonces esa podría ser una característica. Entonces no siempre se cumple, pero habrá que buscarla. También, bueno, esto tiene que ver con, la siguiente tiene que ver un poco también con lo de la velocidad de crecimiento, también en que el proceso fermentativo, o que lleve a cabo el proceso fermentativo en un tiempo pues relativamente corto, ¿no? Igual por cuestiones de que el proceso sea redituable. Entonces, entre más rápido genere el producto, pues va a ser más redituable. Y también los rendimientos, ¿no? Lo que se espera también es que el microorganismo pues genere ese producto en grandes cantidades, porque así es más fácil recuperarlo, obviamente también económicamente es más redituable, y eso también luego a veces se pueden, hay ciertas cosas de estas que estamos viendo, que también luego se pueden, como ya se los mencionaba con lo del patógeno, que también se pueden mejorar o solucionar, entre comillas, si lo quieren ver así, pues ya haciendo cuestiones de ingeniería genética y modificaciones, ¿no? A lo mejor es algo que se hace ya. Tiene un microorganismo que genera cierto producto, pero que no lo genera en cantidades tan altas. Entonces lo que hacen es hacerle una modificación genética para que entonces lo empiece a producir en una gran cantidad, ¿no? Para que lo empiece a producir en una cantidad desmedida o descontrolada, inclusive podemos decirlo así, ¿no? Porque muchos de los sistemas están regulados, por eso los microorganismos tampoco producen en grandes cantidades, porque no producen pensando en el beneficio económico, ¿no? Lo producen en lo que ellos requieren. Entonces tienen esas restricciones, esas limitaciones metabólicas que a veces se pueden quitar, se pueden liberar con modificaciones genéticas para que el microorganismo entonces produzca más allá de lo que necesita. Entonces ahí los estamos explotando, ¿no? Con un látigo los estamos haciendo que trabajen con todo. Entonces, bueno, algunas de estas cosas se pueden resolver por esa vía. Entonces, bueno, son las características y cómo hacer esta selección, ¿no? Hablando de la selección, ya vimos de dónde obtenerlos, ¿no? Las fuentes naturales.
qué características deberían de tener y ahora pues cómo hacer un método de obtención. Estos métodos de obtención o de aislamiento se les llama screening, ¿no? Pues es una palabra en inglés, ¿no? Si la quisieran traducir pues sería algo así como búsqueda. Está, pues hay como muchas palabras en el lenguaje mexicano, pues están, digamos, pues ampliamente distribuidas en nuestro lenguaje. Así sucede con el screening, ¿no? Inclusive si ustedes ven textos en español, la palabra screening no la traducen, así se queda, ¿no? El screening, aunque sabemos pues, que pues, es una palabra en inglés. Entonces, bueno, el screening, que sería esta especie de búsqueda, pues es la detección precisamente y la selección de esos microorganismos que tienen o que pueden tener una aplicación industrial. Entonces, hay dos tipos de screening o dos pasos en el screening, vamos a llamarlo así, que sería el screening primario y el screening secundario. ¿Qué es el primario? El primario es, por ejemplo, lo voy a poner con un ejemplo para ver si queda claro. El screening primario es cuando yo tengo, vamos a la fuente natural, vamos a decir que vamos a la fuente natural en un suelo. Y entonces en ese suelo que está lleno, por ejemplo, de petróleo, vamos a poner el ejemplo, pues yo estoy buscando un microorganismo que tenga la capacidad de degradar o de metabolizar esos compuestos, ¿no? Que están contaminando ese suelo que tiene petróleo. Entonces yo tomo esa muestra y a lo mejor encuentro muchos microorganismos, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer como screening primario es seleccionar a los que tengan esa capacidad de degradar los compuestos del petróleo, esos hidrocarburos, ¿no? Eso sería el screening primario. Yo de una gran comunidad separo los que sí presentan una característica que me interesa, los demás no. Están ahí, quién sabe por qué estén ahí, ¿no? ¿Por qué sobreviven? A lo mejor por eso, porque nada más están medio sobreviviendo, porque a lo mejor sobreviven de lo que les dejan los que sí pueden metabolizar esos hidrocarburos, los descomponen a compuestos menos tóxicos y están sobreviviendo, pero no es porque ellos tengan esa capacidad. Entonces en el screening primario eso es lo que hago, separar los que de veras tienen esa capacidad de los que no. Ok, ese es el screening primario. El screening secundario entonces es cuando yo ya tengo ese grupo, que yo ya vi que tiene esa capacidad, pues entonces separar a los que tienen además un potencial o un posible potencial para una aplicación. Vamos otra vez al caso de las características deseables. Ok, yo encontré varios ahí, pero me doy cuenta que, híjole, este es patógeno. Pues no, este lo voy a descartar porque tengo otros que sí cumplen con otras características para aplicarlo. Y entonces ahí voy haciendo la selección o la separación. Es un segundo filtro, ¿sale? También otro ejemplo de screening primario y secundario. Yo quiero o estoy buscando un microorganismo que me produzca antibióticos. Entonces yo ya sé que los microorganismos que producen antibióticos, además de los hongos, son los actinomicetos. Entonces de la muestra de suelo, lo primero que hago es con un medio de cultivo selectivo, recupero únicamente los actinomicetos. Entonces, porque yo ya sé que de entrada esos microorganismos tienen esa capacidad. Pero a lo mejor de todos esos que separé, esos actinomicetos, a lo mejor eran 10. Ya cuando los pongo a ver cuáles producen antibióticos, solamente 2 producen antibióticos. Entonces ese sería el screening secundario. Yo primero separé del grueso de la población las comunidades que no me interesan, bacterias, hongos, parásitos, protozoarios, lo que pudiera haber, y me quedo con los actinomicetos, que es el que yo creo que tienen los potenciales. Y luego hago el screening secundario para entonces darme cuenta, para discernir entre los que sí tienen esa capacidad de los que no. Y entonces ya me quedo con esos 2, por ejemplo, les decía, que tienen esa capacidad. Obviamente luego ya vienen los demás estudios para ver si ese compuesto no es tóxico, para ver qué tanta potencia tiene, en qué tanta cantidad lo produce, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, esos serían los ejemplos de lo que es un screening primario y un screening secundario, ¿sale? Por ejemplo, nada más
por mencionar algunos también, si ustedes hacen, o lo que están buscando en este caso les decía antibióticos, pues ustedes hacen una prueba como la de este tipo que tengo aquí yo en la fotografía. Es algo muy parecido a lo mejor lo que ustedes habrán hecho alguna vez en alguna clase con un antibiograma, ¿no? Entonces, en lugar de poner los antibióticos, digamos, en ese antibiograma, en esos disquitos o en esos cilindros, lo que ustedes ponen es un microorganismo, en este caso pues es un hongo, y lo cultivan junto con alguna bacteria. Y entonces, si esa bacteria deja de crecer o evita el crecimiento alrededor del hongo, pues quiere decir que el hongo está produciendo algo que está inhibiendo esa bacteria, como se ve aquí, ¿no? Ustedes ven aquí alrededor ese halo de inhibición. Entonces, este podría ser un screening secundario, ¿no? A lo mejor ustedes encontraron, no sé, 20 hongos en algún lado y entonces los ponen a hacer este tipo de pruebas y entonces ya se quedan con los que formen este halo de inhibición. ¿Qué tanto inhiben? ¿Qué compuesto es? Pues todavía no lo saben, pero eso ya será parte de otros estudios. Hasta aquí podría ser a lo mejor, les decía, ya el screening secundario, ¿no? El primario fue obtener simplemente los hongos a través de un medio selectivo. Entonces, es un ejemplo de los cuales podríamos encontrar algunos. Hay otro que no tengo aquí, que también es muy sencillo hacer el screening. Bueno, es de los que podemos rápidamente darnos cuenta. Por ejemplo, es si ustedes buscan un microorganismo que tenga la capacidad de degradar, por ejemplo, celulosa. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un medio de cultivo que tenga como única fuente de carbono celulosa. Siembran, hacen las siembras de su muestra o de sus microorganismos que ya pudieran tener, y los que crezcan en ese medio de cultivo, pues son los que sí tienen la capacidad, porque tienen la capacidad de degradar esa celulosa para metabolizarla. Los que no tienen la capacidad, pues simplemente no crecen. Entonces, de forma, les decía, pues sencilla, ¿no? Automática, si lo quieren ver así, pues se descartan los que no tienen esa capacidad que les interesa buscar. Entonces, usando el sustrato de la enzima que ustedes buscan, podrían entonces tener ese tipo de screening. Entonces, el screening depende mucho de lo que ustedes estén buscando, que es lo que quieran, ¿no? Para diseñar cuál es la prueba más conveniente para que sea de manera sencilla obtener los resultados del microorganismo que ustedes buscan, ¿vale? Entonces, son algunos ejemplos. Si quieren, en la sesión en línea por Meet comentamos más. Y bueno, esto por ejemplo es a lo mejor lo que ustedes también ya habrán podido hacer en alguna práctica, no sé, de microbiología, que es pues el aislamiento, ¿no? Una técnica de aislamiento es a través de hacer diluciones cereales. Ustedes tienen un medio de cultivo y bueno, más que un medio de cultivo es un diluyente, podría ser por ejemplo agua peptonada, una solución fisiológica, ¿no? Cloruro de sodio, en donde van diluyendo su muestra y entonces la idea es obtener cada vez una muestra más diluida para que a la hora que ustedes siembren vayan obteniendo colonias o cepas aisladas, ¿no? Si ustedes ponen esa muestra directamente a lo mejor en la caja Petri, lo que van a obtener es un tapete, ¿no? Todo pegado, todo junto, y no van a distinguir entonces qué tienen ahí. Entonces por eso hacemos las diluciones cereales para hacer ese aislamiento. A lo mejor en alguna otra clase o alguna práctica ustedes lo hicieron con el propósito del conteo, ¿no? Se hace con ese propósito, para poder tener una menor carga en las cajas Petri, un menor crecimiento y poder hacer conteo. Aquí lo utilizaríamos como una forma de aislar para separar y obtener cepas puras y luego hacer las pruebas que necesitemos. Entonces, de hecho, esto es una práctica que tenemos programada en el curso, pero pues ya les expliqué lo de las prácticas. Vamos a ver, esta pues no la haríamos. Espero que lo hayan hecho en alguna otra clase. Pero si no, luego, si ustedes tienen interés y no la han hecho y quieren hacerla, pues después que pasen estas cuestiones de la pandemia, aunque ya no estén en el curso, podemos organizar una especie de taller o de curso para hacer aislamientos de microorganismos, ¿sale? Entonces, espero que sí lo hayan visto en alguna otra clase. Bueno, entonces, esto es el tema de las fuentes de obtención de microorganismos. Le voy a dejar ya hasta aquí. Y ya, si quieren discutir algo más, pues lo revisamos en una sesión en Meet. Espero que haya quedado claro.
y pues seguimos en contacto. Hasta luego.